¿Qué pasa, vinileros, vinileras? Muy buenas a todos, a todas y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en Riffs en vinilo. Bueno, y llegamos ya hoy al episodio 8, este capítulo 8 de esta sección que estamos haciendo sobre si merece la pena en vinilo. Y bueno, para este capítulo he querido cambiar un poco el ángulo. Después de tantos discos comentados, claro, el peligro está claro, ¿no? Acabar diciendo siempre lo mismo con otras portadas delante. Que si la edición, que si el estado, que si el precio, que si el coleccionismo, que si el ritual del vinilo. Todo eso sigue siendo importante, claro que sí, pero hoy quiero mirar los discos desde otra pregunta. ¿Qué tipo de relación tiene cada álbum con el formato vinilo? Con el formato físico. Porque claro, no todos los vinilos se disfrutan igual. Hay discos que funcionan por inmediatez, hay otros que piden una escucha más densa, casi como una descarga. Hay discos que se apoyan mucho, bueno, en la parte visual, y hay otros donde el atractivo está en tener una copia concreta, completa y muy cuidada, ¿no? Además, como siempre, bueno, pues todos los discos van a ser discos que tengo en mi colección. Y bueno, tampoco quiero convertir esto, ¿no?, en una lista de frases hechas. La idea es hablar de estas copias concretas desde mi experiencia y desde lo que a mí me aporta el tenerlas en formato vinilo, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y quiénes van a ser los cuatro protagonistas del episodio de hoy? Bueno, pues en primer lugar vamos a hablar de un clásico, como es el debut de los grandes Van Halen. Después cambiaremos totalmente de estilo para hablar del discazo Chaos AD de Sepultura, de los brasileños Sepultura. A continuación hablaremos de algo más tranquilo, como es el disco Wild Frontier de Gary Moore. Y acabaremos con algo más actual, como es el disco Meliora de la banda Ghost. Bueno, como veis, cuatro discos que no van por el mismo camino. Un debut de hard rock con mucha electricidad, un disco de metal noventero, bueno, con un sonido más seco y más pesado, un álbum de guitarra con un componente emocional y visual muy marcado, y bueno, por último una edición moderna donde la estética pesa casi tanto como la música, ¿no? Así que bueno, ahí vamos. Y arranco con Van Halen y su primer disco, como decía antes. Mi copia es una primera edición americana del 78, vinilo negro de Warner Bros. Records. La carpeta, como veis, está NM, disco también Hermin y además conserva el insert. Y claro, aquí tenemos uno de esos casos donde el vinilo no necesita demasiada teoría. Lo sacas de la funda, lo pones en el plato y el disco tiene que entrar con chispa. No es un álbum que yo asocie a una escucha solemne, ¿no? Tampoco lo veo como un disco para sentarse con cara seria a analizar cada detalle durante, bueno, media hora antes de disfrutarlo. Para mí este Van Halen va de otra cosa. Va de impacto, de frescura, de guitarra eléctrica sonando con descaro. Bueno, de una banda que parece tener prisa por demostrar quién es, y eso en vinilo, bueno, pues yo creo que tiene bastante sentido, ¿no? No porque el LP lo convierta en algo distinto, sino porque el formato acompaña muy bien esa sensación de disco compacto, directo y desde luego con poco relleno. La cara entra muy rápido y la cara B desde luego no se queda atrás. No hay que tener que hacer, ¿no?, un esfuerzo especial para meterse en el álbum. Simplemente empieza, te agarra y tira hacia adelante. Y a mí eso me gusta mucho en vinilo. Hay discos largos donde darle la vuelta a la cara puede romper un poco la experiencia, y aquí eso, por ejemplo, no me pasa. Aquí el cambio de cara encaja casi como una pausa, ¿no?, para respirar antes de continuar. La portada también tiene su punto. Bueno, no es una portada de fantasía ni una carpeta llena de elementos escondidos. Es más bien, bueno, una fotografía de banda muy de momento, con una imagen que te sitúa rápido en la época. Y en tamaño LP funciona porque yo creo que tiene presencia. Bueno, ves las poses, ves la actitud, ves el colorido, ves ese punto de finales de los 70 donde todavía hay mucho rock de escenario, pero ya se nota que algo está cambiando, ¿no? Y eso me parece interesante. La edición concreta también suma mucho. Esta primera edición americana del 78, Nermin, y con el insert conservado, bueno, pues no es simplemente tener Van Halen en la estantería. Es, bueno, tener una copia de época, completa, y en un estado que para un disco tan fácil de haber sido machacado, pues la verdad que tiene bastante mérito. Porque este no es el típico álbum que imagino guardado siempre con cuidado en una vitrina. Es un disco para ponerlo fuerte, para fiestas, para equipos de salón, para gente que quizá no estaba pensando en conservarlo perfecto durante décadas, ¿no? Así que encontrar una copia limpia, pues
claro, cambia mucho la película. En sonido, lo que le pido a este disco no es delicadeza, le pido ataque, que la guitarra salga viva, que la batería no pierda pegada, que el bajo no se hunda, que la voz tenga ese punto frontal y que el conjunto, claro está, no suene apagado. Si la copia está bien, el álbum tiene una energía muy agradecida en vinilo. Ahora, tampoco lo compraría de cualquier manera. Al ser un disco tan conocido, hay muchas opciones en el mercado. Y precisamente por eso, pues conviene no precipitarse. Una copia barata, pero gastada, puede quitarle mucha gracia. Y por otro lado, una copia carísima no tiene por qué ser automáticamente la mejor compra. Aquí yo buscaría el equilibrio, ¿no? Buen estado, una edición que me apetezca tener y un precio, bueno, que no convierta el disco en una apuesta absurda, ¿no? En mi caso, con esta primera americana del 78, el veredicto yo creo que es bastante claro. Van Halen sí tiene mucho sentido en vinilo, pero no lo defendería por nostalgia vacía. Lo defendería porque es un disco corto, nervioso, con guitarras que agradecen el formato físico y con una edición concreta que yo creo que la colección pues queda muy bien. Así que Van Halen para mí sí merece la pena en vinilo, especialmente, bueno, pues si la copia conserva esa energía y no llega al plato agotada por el uso. Bien, y ahora cambio total de terreno, cambio total de estilo, nos vamos a Sepultura con su Chaos AD. Mi copia es una primera edición europea del año 93, vinilo negro de Roadrunner Records. La carpeta está Nermin, como veis, el disco también, conserva el insert y además esta copia en concreto incluye una postal. Y aquí ya no estamos en el hard rock luminoso y eléctrico de Van Halen, aquí la sensación es más seca, más tensa y más pesada también. Y me apetecía meter este disco porque plantea un debate muy diferente. Con Chaos AD no estoy pensando tanto en si el vinilo embellece la música. Estoy pensando en si el formato puede darle más cuerpo a una música que no busca sonar bonita. Este disco no entra por elegancia, desde luego. Entra por presión, por ritmo, por golpes bastante marcados, por guitarras que no necesitan ir siempre a toda velocidad para sonar agresivas. Y por una forma de entender el metal que ya no es exactamente la misma que la de muchos discos ochenteros. Para mí, eso lo hace muy interesante en vinilo, porque no es el típico caso de portada bonita y sonido amable. Aquí la experiencia es más física, más de poner el disco y notar que el álbum, claro, tiene peso. No peso en el sentido de esto es importante, dicho desde fuera. Peso real, peso de sonido, peso de ritmo y peso de ambiente, claro. En CD o en digital está claro que el disco funciona perfectamente. De hecho, mucha gente habrá conocido este disco en esos formatos. Pero en vinilo tiene otro tipo de presencia, siempre que la copia esté limpia. Y aquí el estado, claro, Nermin ayuda muchísimo, porque en un disco así se puede cometer un error. Pensar que como la música es agresiva, da igual que la copia tenga ruido, y para mí no da igual. Una cosa es que la banda suene con suciedad controlada, tensión y contundencia, y otra muy distinta es que la copia tenga fritura constante, desgaste o incluso distorsión, ¿no? por maltrato. En un disco pesado, el ruido externo no siempre queda camuflado. A veces molesta más porque ensucia los ataques, las pausas y los cambios. Por eso, claro, el estado del vinilo en este caso es clave. La edición europea del 93 también es cierto que tiene mucho atractivo. Estamos otra vez en una época complicada, como sabéis, para el LP. Muchos discos de metal de los 90 ya no se movían igual en vinilo que en formato CD. Y claro, cuando tienes una primera edición de esa etapa en muy buen estado, con insert y además la postal, bueno, la copia se convierte en algo más específico. No es una compra cualquiera. Tiene ese punto de pieza de época que para quien colecciona metal de los 90, pues está claro que pesa bastante. La portada además, bueno, pues como veis, yo creo que funciona bien en grande, no porque sea una portada de lucimiento clásico, sino porque transmite muy bien, ¿no? ese tono que tiene el disco. Es una portada directa, dura, poco amable, y en tamaño LP esa sensación como que se percibe mejor, ¿no? El insert y la postal también ayudan a que, claro, la edición tenga más cuerpo. No son adornos que cambien el álbum, pero sí hacen que la copia se sienta más completa, ¿no? Y eso en una edición de los 90, bueno, pues me parece muy importante.
La parte menos positiva viene por el tipo de comprador en este caso. No veo Chaos AD como un vinilo para cualquiera que simplemente quiera tener algo de sepultura. También, mejor dicho, tampoco lo compraría a ciegas solo porque sea una primera edición. Este es un disco que hay que querer de verdad. Si no conectas con esa etapa más rítmica, más seca y más compacta de la banda, el vinilo desde luego no va a suavizarte la entrada. No está para hacerte la vida más cómoda, está para dejar el golpe más cerca, ¿no? Y eso, bueno, puede ser una virtud o un problema, según lo que busques. Entonces, mi conclusión con Chaos AD es esta. Sí lo veo muy defendible en vinilo, pero no, desde luego, como compra ligera. Lo veo para quien ya sabe que quiere este disco, valora las primeras ediciones noventeras y se fija mucho en el estado. En esta copia en concreto, como os comentaba, con carpeta y disco en Hermin, insert y postal, pues yo lo tengo bastante claro. Chaos AD merece la pena en vinilo, pero como pieza de metal noventero con carácter propio y no como compra cómoda para todo tipo de oyente. Seguimos con el tercer disco del capítulo de hoy y de nuevo cambiamos a un terreno bastante distinto. Vamos a hablar ahora de Wild Frontier, de Gary Moore. Mi copia es una segunda edición española del 87, con el vinilo en color negro de Virgin, como veis ahí. La carpeta está en estado en Hermin, de nuevo, el disco también. De nuevo conserva el insert y en este caso esta edición trae un póster. Y solo con estos datos, bueno, pues ya se abre otra conversación. Aquí no estamos ante un disco extremo. Tampoco ante una pieza moderna con vinilo en color, ni tampoco ante un álbum que funcione por pura velocidad. Wild Frontier va más por emoción, por melodía y por una estética muy concreta. Para mí este disco tiene una parte de guitarra protagonista, pero también tiene una parte de atmósfera, ¿no? No lo escucho únicamente pensando en los solos de guitarra, lo escucho pensando en canciones, bueno, con un tono muy reconocible, en un sonido ochentero, en una mezcla, ¿no?, de rock melódico, épica y sentimiento bastante marcada. Y este tipo de disco creo que puede funcionar muy bien en vinilo, pero no por las mismas razones que he dado para Van Halen o Sepultura. Aquí el atractivo está más en el conjunto, ¿no? La portada, el insert, el póster, la edición española de época, el estado en Hermin, y esa sensación de que no estás poniendo solamente un disco de guitarra, sino una etapa muy concreta del señor Gary Moore. El póster me parece también un detalle importante, no porque convierta automáticamente la copia en imprescindible, sino porque, bueno, le da más presencia al paquete. Cuando una edición conserva sus elementos y además está cuidada, la experiencia cambia. No es lo mismo sacar una carpeta pelada con el disco justo que abrir una copia que todavía, bueno, pues mantiene insert y póster. En un canal en vinilo, o que habla de vinilo como es este, pues claro, eso se nota. Y también se nota en cámara. Y para un coleccionista está claro que suma. En cuanto a la música, creo que Wild Frontier se beneficia de escucharse seguido. No lo veo como un disco para sacar solo un tema y pasar a otra cosa. Tiene una identidad bastante compacta. Puedes disfrutarlo por canciones, por supuesto, pero gana más cuando aceptas su tono, ¿no?, de principio a fin. Y el vinilo yo creo que ayuda a entrar en ese espacio, claro. Te obliga a bajar un poco el ritmo, a no tratarlo como una lista rápida, a dar la vuelta, a seguir con la segunda cara. Y eso, con un disco que tiene una personalidad tan marcada, me parece positivo. Ahora bien, aquí no pondría un sí universal, porque Gary Moore tiene varias caras. Hay quien lo busca por su etapa más blues, hay quien lo prefiere más duro, hay quien conecta, ¿no?, también con su faceta más melódica, y hay quien simplemente quiere un disco concreto porque le trae recuerdos. Bueno, Wild Frontier no va a satisfacer igual a todos esos perfiles. Si alguien está esperando solamente blues, quizás no sea el punto más lógico. Si alguien quiere una descarga de hard rock más seca, pues a lo mejor tampoco. Pero si te gusta esa mezcla de guitarra expresiva, sonido ochentero, melodía grande y, bueno, cierto aire épico, entonces la cosa cambia. La copia que tengo, además, bueno, ayudó mucho a defenderlo, ¿no? Carpeta, como decía, en Hermin, disco en Hermin, insert, póster y segunda edición española del 87. Bueno, pues no estamos hablando de una copia a medias, es una edición completa y muy presentable. Entonces, ¿qué diría de Wild Frontier en vinilo? Bueno, no lo pondría en el mismo cajón que los síes más evidentes. Digamos que, bueno, lo pondría en un lugar más personal. Merece la pena si conectas con esa etapa y si valoras que la copia esté completa. El póster y el insert aquí
claro, no son una anécdota menor, ayudan a que el disco tenga más sentido como objeto de colección. Así que Wild Frontier sí puede merecer la pena en vinilo, pero lo veo más como una compra de afinidad que como una obligación para cualquiera que tenga discos de rock. En mi colección, esta copia sí me encaja, pero la recomendaría pensando bien en qué Gary Moore busca cada uno. Y cierro el episodio de hoy, bueno, pues como veis, con un disco más reciente, mucho más reciente, como es Meliora, de Ghost. Mi copia es la primera edición europea de 2015, en este caso vinilo blanco, de Spain Far Records, carpeta prácticamente estado mint, disco también, insert y con libreto. Y aquí el debate cambia otra vez, porque ya no estamos hablando de una copia antigua que ha sobrevivido décadas. Estamos hablando de una edición moderna, cuidada, con vinilo en color y con una presentación muy pensada para entrar por los ojos. Y eso en Ghost, pues claro, tiene bastante lógica. Esta banda, bueno, pues como sabéis, trabaja muchísimo la imagen. No solo en las portadas, también en la manera de construir su mundo visual. Ya lo habéis visto también en sus directos. Hay grupos donde el diseño es un complemento. En Ghost muchas veces el diseño forma parte del lenguaje. Por eso Meliora en vinilo tiene un argumento fuerte incluso antes de sonar. La portada, el libreto, el insert, el vinilo blanco, el contraste, ¿no?, entre lo religioso, lo teatral y lo pop oscuro. Bueno, pues todo eso se disfruta mucho más cuando lo tienes en la mano que cuando ves una miniatura en el móvil. En ese sentido, el formato LP, la verdad que le viene muy bien. No porque sea antiguo, no porque haya que asociar automáticamente el vinilo con autenticidad, sino porque este disco, bueno, pues tiene una parte escénica y visual que agradece espacio, ¿no? Cuando una banda cuida tanto su universo estético, pues claro, el vinilo permite entrar más en ese juego. Y Meliora yo creo que es un buen ejemplo. La copia en blanco además tiene un atractivo claro. No voy a decir que el color del vinilo, claro, lo haga mejor, eso la verdad que sería engañarnos. Lo hace más llamativo, más bonito para enseñar, más especial dentro de la colección, pero no necesariamente, bueno, pues claro, mejor para escuchar, ¿no? Esa diferencia hay que tenerla clara. Un vinilo blanco puede ser precioso, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Lo quiero porque mejora la experiencia musical o porque como edición me apetece más? Bueno, en este caso, creo que las dos cosas pueden convivir. Meliora tiene canciones que funcionan muy bien en esa escucha completa. No es solo sacar el single más conocido y olvidar el resto. El disco tiene una atmósfera muy definida, con melodías accesibles, guitarras controladas y ese equilibrio, ¿no?, entre oscuridad teatral y estribillos muy reconocibles. En vinilo, esa combinación pues puede resultar muy disfrutable, pero para mí el gran punto está en la edición. Carpeta y disco, pues como decía, min, insert, libreto, vinilo en color blanco, primera edición europea. Todo eso convierte la copia en algo muy atractivo para un fan de Ghost. Ahora, también hay que poner el freno. Las ediciones modernas de bandas con una base de fans muy activa pueden entrar rápido en el terreno del deseo coleccionista. Colores distintos, tiradas concretas, versiones para un mercado, versiones para otro, y de repente uno ya no sabe si está comprando el álbum o persiguiendo variantes, ¿no? Y eso puede ser divertido, pero también puede llegar a descontrolarse. Por eso, bueno, yo no presentaría Meliora en vinilo blanco como una compra imprescindible para cualquiera. Lo veo más claro para quien ya disfruta mucho el disco y quiere tener una edición que represente bien, ¿no?, lo que es el universo de la banda. Si solo quieres escuchar las canciones, bueno, pues desde luego hay caminos más sencillos. Si quieres tener una pieza visual completa y muy acorde con lo que Ghost propone, pues entonces el vinilo creo que tiene bastante sentido. Entonces, bueno, mi veredicto sería: Meliora sí merece la pena en vinilo para un fan de la banda. Y en esta edición blanca, con insert y libreto, todavía más. Pero no lo compraría únicamente por el color. Lo compraría si realmente quiero esa experiencia completa, es decir, música, diseño, libreto, portada y por supuesto estética. Si no, puede quedarse en un capricho bonito y eso no es malo, solo hay que llamarlo por su nombre. Bueno, vinileros, vinileras, y hasta aquí el episodio de hoy, episodio número 8 de Merece la Pena en vinilo. Hoy han salido 4 respuestas, yo creo que bastante distintas. En primer lugar hemos hablado de Van Halen, primera edición americana del 78, me parece un sí muy fácil de defender.
No por adornos ni por una presentación espectacular, sino porque el disco tiene una electricidad que encaja muy bien con una copia de época en buen estado. Después hemos hablado del Chaos AD de Sepultura, en primera edición europea del 93. También me parece un vinilo con mucho sentido, pero para quien sabe a lo que viene, claro. Es una copia que pesa por época, por estado, por insert, por la postal y por esa forma tan física de sonar. A continuación hemos hablado del White Frontier, de Gary Moore. Lo colocaría en este caso en una zona, como os comenté antes, más personal. La edición española del 87 con insert y póster es muy atractiva, pero la recomendación depende mucho de la etapa de Gary Moore que cada uno disfrute. Y por último, bueno, pues hemos hablado del Melodica de Ghost, en el caso más moderno del episodio, vinilo blanco, insert, libreto y bueno, una estética que encaja perfectamente con el formato grande. Muy recomendable para fans, aunque con cuidado de no comprar solo por la variante de color, como comentábamos antes. Entonces, si tuviera que ordenar el episodio por claridad, diría algo como que, bueno, Van Halen sería el sí más directo, Chaos AD sería un sí más intenso y menos cómodo, Wild Frontier sería un sí condicionado por afinidad, y bueno, por último Meliora sería una compra muy disfrutable si te interesa tanto el disco como su universo visual. Entonces, como siempre, ahora quiero leeros a vosotros, de estos 4 discos, de estos 4 vinilos, ¿cuál os llevaréis antes a vuestra colección? ¿Preferís una primera edición setentera, como Van Halen, un noventero potente, como el Chaos AD de Sepultura, una edición completa con póster, como el White Frontier que hemos visto de Gary Moore, o una edición moderna y cuidada como el Melodica de Ghost? Pues bueno, como siempre, os leo en comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like muy fuerte, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente capítulo de Merece la Pena en vinilo. Salud y muchos riffs.